Bueno, entonces aprovechando que estamos en pleno octubre, que es Halloween, creo que es mi época favorita del año, es mi festividad favorita del año. Esta vez va a ser muy difícil y de hecho he pensado mucho en los chiquitos pues y en la salida a recoger dulces, porque imagínense uno disfrazado y en la casa sin poder a recoger dulces, pero bueno, esas cosas pasan. Y hoy la invitación es a que hablemos de un personaje que me ha, digamos, llamado la atención toda la vida. Desde muy pequeña empecé a leer literatura, y obviamente esta literatura gótica y como oscura me llamaba muchísimo la atención. Me encontré la primera vez con Frankenstein de Mary Shelley muy pequeña, y creo que esa lectura que hice en ese momento pues dista mucho de las lecturas que hice posteriores, ya estudiándolo y digamos que analizándolo un poquito. Pero vamos a empezar como a hablar de lo que es la novela y del personaje, que de una vez voy a decirlo, no es Frankenstein. Frankenstein es el doctor Victor Frankenstein, el creador del monstruo. De las películas, las caricaturas y demás nos han llevado a creer que Frankenstein es aquel verde con los tornillos aquí, y ese realmente es el monstruo, es la criatura, ¿cierto? Entonces tenemos por un lado el doctor Victor Frankenstein y por otro lado la criatura o el monstruo. Vamos a hablar de los dos porque creería yo que son un complemento el uno para el otro. Frankenstein, la novela se llama Frankenstein o el moderno Prometeo. Pilas con esto, es una referencia muy relevante para que entendamos como ese trasfondo que tiene la criatura y que tiene Frankenstein. Fue escrita en 1818 por Mary Shelley. Es una de las primeras mujeres escritoras de novelas y de novela gótica de las que tenemos recuento. Pertenece al género de la ciencia ficción, pero pilas, como muchos de esas novelas de la ciencia ficción, realmente lo que nos habla y nos dice es de lo humano que somos y de esa misma esencia que llevamos como seres humanos. En primer lugar, voy a retomar ese asunto que se nos presenta en ese subtítulo de la novela, y es el asunto del moderno Prometeo. ¿De qué está hablando Mary Shelley cuando titula su novela Frankenstein o el moderno Prometeo? Recordemos que en la mitología griega, el héroe Prometeo es quien roba el fuego de los dioses para entregárselo a los hombres, ¿verdad? Entonces, esa hazaña del héroe va a ser una traición para los dioses, porque el fuego va a ser el conocimiento, el fuego es ese asunto de poder ver, de poder saber, de poder diferenciar la oscuridad de la luz. Va a ser un asunto que los dioses nunca pensaron para los hombres. Entonces, al llevar Prometeo la luz del fuego a los hombres, les da y les entrega en sus manos el conocimiento, y con él la posibilidad de cuestionar no solamente lo que son, sino su creación, y en ese proceso cuestionar a los dioses. Entonces eso es lo que les da piedra a los dioses, y por eso castigan a Prometeo. Y digamos que en la novela de Mary Shelley, el doctor Frankenstein va a ser ese Prometeo. ¿Por qué? Porque va a ser el poseedor del conocimiento, va a ser el que puede, porque es ese científico medio loco que nos pintaron en muchas de las películas, pero va a ser ese personaje, ese hombre que, teniendo el conocimiento, va casi que a retar a los dioses y a decirles: ustedes creen que son lo máximo porque son los creadores de vida, pues en este caso yo también puedo crear la vida. Entonces, en este proceso ocurren cosas muy bonitas, y son cosas que nos invitan a analizar esa novela desde diferentes puntos de vista y desde diferentes como aristas del conocimiento humano. El doctor logra crear la vida, anima una criatura, un ser que es, y lo anima porque, digo anima porque le infunde vida a un cuerpo que está muerto, ¿cierto? Y esta criatura que tiene vida ahora no solamente se mueve,
camina, abre los ojos y ve, sino que también aprende a hablar, y con aprender a hablar adquiere el lenguaje y con él el conocimiento humano. Y también piensa, cuestiona, aprende a reflexionar, aprende a mirar y decir, me parece que esto no está bien. Entonces ese monstruo, esa criatura, se encuentra arrojado a un mundo supremamente cruel, un mundo que no lo ama, un mundo que lo abandona, porque en el proceso de creación el doctor Víctor Frankenstein casi que se arrepiente de lo que hizo, y lo va casi que a tirar en el mundo, y le va a decir, de aquí para adelante se bandea usted solito, y lo va a obligar a enfrentarse a esa realidad de su existencia. Pero antes de continuar con lo que es la historia y con lo que es el personaje, quiero retomar y que hablemos un poquito de las circunstancias particulares en las que aparece la novela, porque nos van a ayudar a entender un poquito más de lo que es ese personaje. Es el año 1816, y entonces imagínense que el año 1816 se conoce en la historia como el año sin verano, porque resulta que el volcán Tambora explota, hace erupción, y las cenizas volcánicas y la erupción es tan grande que va a impactar el clima mundial, y entonces no hay un verano, el año se lo pasa en invierno. Entonces pues imagínense lo que sería, y un invierno además europeo, entonces imagínense lo que sería enfrentarse a un mundo un año en invierno. Pues creo que ya no nos queda difícil pensar en mundos que cambian y que nos dejan un año pues en invierno o encerrados en la casa, ¿cierto? Entonces ese invierno voraz fue el año en el que Mary Shelley y su marido, que es el conocido Percy Shelley, un poeta muy renombrado en el momento, se van a ir a hacerle visita, espero, al más extravagante de todos sus amigos, que no es sino el poeta Lord Byron. Entonces esto es una mente prodigiosa de la época, y se van a ir a hacerle visita a su casa en Suiza para pasar esos días difíciles del invierno. Y para pasar esas noches tan frías en ese momento, además de beber como caballos asoleados, porque Lord Byron era, digamos que intenso, desaforado en todo lo que hacía, entonces bebían día y noche. Pero además de eso, entonces decidieron que iban en las noches a leer una serie de historias de miedo, historias de terror, ¿cierto? Entonces después como de terminar la lectura de estas novelas o de estas historias que disfrutaron muchísimo, Lord Byron, a manera de juego o a manera de reto, va a incitar a los presentes a que cada uno de ellos escriba su propia historia de terror. Entonces pues van a terminar escribiendo el mismísimo Lord Byron, tanto Mary Shelley como su esposo, y además el otro personaje que estaba presente era el doctor John Polidori, que realmente es el único que logra escribir una novela o una historia en ese momento, pues como en ese periodo de tiempo, pues al final del tiempo que les da el reto Lord Byron, es el único que llega con una historia completa. No conozco la historia que escribió John Polidori en ese momento, pero lo que sí sé es que Lord Byron escribió un par de fragmentos inspirado en las leyendas de vampiros que había conocido en su viaje por los Balcanes, y que además sé que el doctor John Polidori haría uso de esos fragmentos que escribió Byron en su momento para en 1819 escribir la novela que se titula El vampiro, que es también, digamos que la primera referencia que tenemos en la literatura de ese imaginario hoy tan popular del vampiro. Pues hoy tenemos toda clase de vampiros, hasta unos que salen al sol y brillan como con escarcha, que nada tiene que ver con el mito ni con el vampiro de la literatura, de la historia de John Polidori. Pero volvamos a Shelley, ¿ok? Con el reto de Lord Byron, Mary Shelley concibe la idea de Frankenstein, no solamente inspirada por las historias que escucha en estas conversaciones o en estas noches frías, sino también por un par de conversaciones que escuchó entre el doctor John Polidori y su marido, que estaban hablando de que había dos señores, uno de ellos se llamaba Luigi Galvani y el otro Erasmus Darwin, que estaban haciendo experimentos en medicina en los que con corrientes eléctricas trataban de infundir movimiento
en partes del cuerpo o en cuerpos muertos, ¿cierto? Entonces eso luego se va a conocer como los experimentos galvánicos y pues eso va a tener un montón de impactos, no solamente en la medicina, sino en la mecánica y en un montón de cosas de ahí para adelante. Entonces, en la cabeza de Mary Shelley empiezan como a engranarse todas estas ideas, las historias de terror, el hecho de estos experimentos galvánicos, y además Mary Shelley había sido mamá hacía poco y fue un parto supremamente complicado, un parto en el que fue prematuro y en el que ella no se sentía preparada para tener un hijo, para traer un hijo al mundo. Entonces toda esta cantidad de historias y de ideas empiezan a tejerse en la mente de Mary Shelley, y va a aparecer la idea del doctor Frankenstein, que va a darle vida a su criatura por medio de esos experimentos galvánicos, o de conectar así, ¿se acuerdan? De bajar el coso de la energía y gritar "It's alive". Pues ese Frankenstein, esa idea del experimento galvánico. Frankenstein, la novela, aparece a principios de la Revolución Industrial. Es un periodo de tiempo donde el hombre presencia un montón de cambios en la manera en cómo vive, en la manera en cómo se apropia del mundo, en la manera en cómo hace parte de ese mundo. Entonces tenemos la llegada de la industria, la llegada de las máquinas, la llegada de la tecnología, la llegada de las técnicas, y le dan al hombre para creer que puede de alguna manera dominar la naturaleza y dominarla de un todo y por todo, a tal punto de que la idea de crear vida es factible en la mente de los hombres de la revolución industrial. Entonces, con esa dominación de la naturaleza, digamos que el hombre se anima casi que a desplazar a Dios y a decir: parcero, ya no lo necesito, de aquí para adelante me voy yo solo, porque ya soy capaz de dominar este mundo tan agreste en el que había vivido hasta el momento. Y reniega de la idea de Dios. Digamos que ahí es donde se crea la analogía entre lo que es el hombre y lo que es o sea, esa relación entre la criatura y el doctor Victor Frankenstein, y el hombre y Dios en la vida real, ¿cierto? En el caso de Prometeo, volvamos a la mitología, Prometeo es castigado por los dioses. En el caso de Victor Frankenstein, que sería nuestro Prometeo, no es castigado por los dioses, él es castigado por su propia criatura. Es su propia criatura quien se voltea y le dice: ¿usted para qué me trajo si no me va a atender, si no me va a llevar de la mano a conocer este mundo que es cruel, que es difícil, sino que me va a tirar y me va a abandonar y me va a olvidar? Entonces, ese castigo, pues ese no va a ser el castigo. No les voy a hacer un spoiler de la novela para los que no la hayan leído. El castigo viene después, pero digamos, la idea de castigar a ese creador va a ser una idea que se repite en la humanidad. Pero entonces la criatura no solamente ya había sufrido como ese desengaño de su creador, sino que también había sufrido los oprobios y los castigos de los humanos, y de este caso de los dioses, que eran sus dioses creadores, ¿cierto? Podemos entonces, de cierta manera, afirmar que el personaje de la criatura, que ese monstruo, que además lo llamamos monstruo con todas las letras, no es más que un espejo en el que nos miramos todos los que en algún momento de nuestras vidas nos enfrentamos a la novela, porque uno termina identificándose con esa criatura que se pregunta, que se cuestiona por la existencia, que sufre en un mundo que lo rechaza. Sus sentimientos, digamos, que son tan humanos, que en muchos casos hace que nosotros mismos dudemos de nuestra propia humanidad o nos cuestionemos realmente cómo la estamos viviendo. Tiene otras cosas supremamente bonitas. Su capacidad de asombro. El monstruo se asombra con todo lo que encuentra, con la niña, con la manera en que hablan, con el amanecer, con el ocaso, con las montañas. Él vive asombrado y viendo como la belleza de un mundo que además lo trata mal y es cruel y difícil con él, y es una invitación a que veamos, a que nos asombremos con nuestro mundo, aun cuando nuestras circunstancias puedan ser tan trágicas como las del mismo Frankenstein.
su afán de compañía, porque entonces la criatura le pide al doctor que si él no lo va a acompañar en el proceso de vivir que le dio la vida, le cree una compañera. El asunto, Víctor Frankenstein acepta, pero luego digo, las cosas no salen bien. No voy a decir nada más para que lean la novela, los que no la han leído y los que ya la leyeron pues ya saben de qué estoy hablando. Ese afán de buscar compañía, de buscar aceptación, habla también de ese asunto que es tan humano, que es esa búsqueda por encontrar nuestro lugar en el mundo, por tener a los nuestros, por saber que hacemos parte de algo. Este personaje termina siendo un héroe aun cuando lo llamemos monstruo, y es un héroe muy distinto al mismo Prometeo, porque es más se nos vuelve un héroe más desde la esencia de lo humano, desde eso que nos hace ser tan especiales, tan diferentes de las demás criaturas y hasta de los dioses, y su presencia, digamos, en el mundo de la literatura, para mi gusto, es un llamado a que nos pensemos como humanos, a que nos pongamos en ese paralelo que nos hace la criatura y digamos, pensemos en esas circunstancias en las que vivimos y demos, digamos, rienda suelta a esas ideas y a esos cuestionamientos que finalmente definen lo que somos como hombres. Es muy teso hablar de que una criatura de la que hablamos como monstruo, de la que nombramos como monstruo, nos esté describiendo a todos como hombres, pero creo que en el fondo todos somos un poquito monstruos, en el fondo todos tenemos casi que esa piel verde y los tornillos, porque somos capaces de identificarnos con él. Vale la pena recordar, y vuelvo a insistir en que la novela es escrita en un momento histórico donde eran demasiados los cambios a los que el hombre se enfrentaba. Cambió su manera de ver el mundo, y con ella, con esa nueva manera de ver el mundo, el hombre crea otro tipo de pensamientos. Es casi que como el mito de la caverna platónico, cuando nos podemos enfrentar a la luz y no vemos la realidad. Entonces creo pues que más que el llamado, esto es una oportunidad, o sea, que aparezca Frankenstein y traer a Frankenstein como novela en este momento, en este octubre de 2020, es una oportunidad de volver a ese Frankenstein para que nos aprovechemos de su gran humanidad en este momento en el que nosotros también estamos en medio de un millón de cambios, en que tenemos que cambiar la manera en cómo vemos la vida, que tenemos que cambiar la manera en cómo nos relacionamos los unos con los otros, y que tenemos que realmente cuestionar lo que somos como humanos. Tenemos un montón de dilemas éticos por delante, no digamos del si vamos a crear la vida y no, pero hay millones diferentes de debates diferentes en cuanto a cómo procedemos con la vida, cómo lo que somos nos lleva a tomar decisiones. Y entonces hablamos de abortos, de penas de muerte, seguimos en la misma disertación sobre qué hacer con el poder de dar o quitar la vida. Así que la invitación de hoy en pleno Halloween, y traer a Frankenstein y a la criatura en este caso, es una invitación a que nos enamoremos de Frankenstein, que la verdad es demasiado humano. Qué bueno haber estado con ustedes hoy, qué rico que me hayan acompañado. Los próximos 2 jueves vamos a hablar de otros personajes así medio oscuros y medio macabros para que conmemoremos lo que es el mes de octubre. Hablaremos obviamente de mujeres. Es extraño que yo le dedique todo un polihistorias completico a un hombre, a un personaje masculino, pero pues también es un personaje que vale la pena, y que pues también traeré otros personajes femeninos para que hablemos de ciertos imaginarios que vienen con la idea del Halloween y del Día de Brujas. Entonces, de nuevo, mil gracias por estar conmigo en este caso, y nos vemos el próximo jueves a las 7:30.